Muy buenos días a todos. Es un gusto poder verlos nuevamente. Le damos gracias al Señor por aquello, por poder estar en este lugar. Ay, sí. Hoy nos toca hablar de un pasaje bastante interesante, bastante amplio también. Si es que podemos retroceder las diapositivas y quedarnos en el verso 38. Perfecto, súper. Vamos a contextualizar qué es lo que está pasando aquí, ¿ya? Estamos en el camino hacia Jerusalén. Los discípulos vienen discutiendo sobre quién es el mayor entre ellos. Me parece súper extraña esta discusión que venían teniendo los discípulos porque venían preguntándose quién era el mayor, quién era el mejor, quién era el primero. Y esa fue la discusión que tenían mientras iban avanzando. Así lo podemos ver en los versículos anteriores, Marcos 9:34. A lo que Jesús le responde: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto se me parece que es una respuesta distinta a lo que los mismos discípulos quizás habían llegado a conclusión. Ellos venían discutiendo claramente, yo soy el mejor, o cómo saber si somos los primeros, y el Señor les dice que el primero será aquel que sea el último y el servidor de todos. Este trasfondo muestra la lucha interna y las ambiciones por el estatus que tenían los discípulos. Aquí, en medio de esta tensión, Jesús ofrece una enseñanza que desafía las normas sociales de la época. Ser el primero es ser el último. Y en este contexto de esta conversación en que el Señor los exhorta y les dice que el primero es aquel que será el último, aparece Juan y le dice: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Juan le informa a Jesús que han visto a alguien expulsando demonios en su nombre y que se lo han prohibido. Esto refleja el deseo de proteger la exclusividad del ministerio de Jesús, una actitud muy común en la cultura judía, puesto que ahí se valoraba la pureza y la pertenencia. Los discípulos se sentían celosos y además protectores de lo que consideraban que era su derecho. Y es bastante contradictorio porque a pesar de que el Señor le estaba hablando de quiénes serían los primeros, aparece Juan como con un poquito de remordimiento de conciencia a contarle esta circunstancia que parece contraria a lo que Jesús les estaba enseñando en este mismo momento. Este versículo está muy íntimamente relacionado con el anterior por el tema del orgullo y el tema del estatus. Los discípulos que ya venían discutiendo quién era el mayor se consideraban autoridad exclusiva para poder practicar exorcismos en el nombre de Jesús. Y Juan usó la palabra nosotros, lo que nos hace entender que él estaba hablando por todos los discípulos y que tal vez Juan, al sentirse parte íntima, debe asumir el liderazgo y reasume la protección de los intereses de todo el resto de los discípulos, y la actitud de estos queda clara. La actitud de los discípulos es que se sentían orgullosos de contar con este monopolio absoluto de Jesús. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar, el Señor les dio el poder y autoridad sobre los demonios. Esto lo encontramos en Marcos 6:7. Y esto los llevó a pensar que ellos quizás tenían la exclusiva y que eran los únicos que podían colaborar con Jesús en la obra del reino. Así que cuando vieron a alguien que no pertenecía a este grupo reducido, a este grupo exclusivo, a este círculo cercano, lo impidieron porque ellos no estaban dispuestos a reconocer que existía alguien que pudiese pertenecer al círculo interno de Jesús, pero que no fuera un seguidor activo. Sin embargo, esto también es un tanto irónico porque en pasajes anteriores Marco nos relata la historia de que los mismos discípulos habían sido incapaces de poder ejercer un exorcismo. Habían fallado en sus propios intentos, pero aún así ellos limitan la posibilidad de que este hombre, que no pertenece a los 12, pudiera tener un exorcismo exitoso, lo cual claramente no debió de ser agradable para los discípulos.
Entonces es su orgullo, es su indignación, se encargaron de detenerlo. No lo puedes hacer. Y acá tenemos un ejemplo práctico en nuestras vidas. A veces sentimos que otros están invadiendo nuestro espacio, otros pueden estar invadiendo quizás nuestro ministerio, pero Jesús nos llama a reconocer que su obra puede manifestarse en muchos lugares y a través de muchas otras personas. En el verso 39 dice, Jesús le dijo, no se lo prohíban porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar de mí. La respuesta de Jesús es distinta porque nos muestra una visión de quién podía participar legítimamente en su misión y era una visión menos restrictiva que la que tenían los mismos discípulos. Es decir, ni Jesús restringía tanto el círculo como lo hacían los mismos discípulos. Esto no era taxativo, no existían ciertas personas nombradas o designadas que pudiesen participar en la obra del reino. La expulsión de demonios fue hecha por el poder de Dios y la difusión de su poder no se limitó a los 12. Entonces Jesús les dice a sus discípulos que no detengan al exorcista desconocido porque no es probable que pronto después de haber ejercido milagros en su nombre, él pudiese hablar mal de Jesús. Y lo que hace acá el maestro es confrontar el elitismo. La enseñanza es que la actitud de exclusión, esta actitud de estatus, esta actitud de pensar que yo soy mejor, va en contra del mensaje del Señor. Ellos quieren ser tratados de una manera especial, de una manera jerárquica, preservando su posición y poder, pero Jesús ha exhortado esta posición. Y yo recuerdo antiguamente algunas iglesias que te decían o te enseñaban, tú eres distinto, tú eres un príncipe, eres hijo del rey de reyes, eres distinto a todas las personas que caminan en la calle. Y a uno se le empieza a inflar el pecho y uno dice, quizás yo soy mejor que el resto. O también recuerdo mi paso por la universidad, en la que me decían, tú eres abogada, tú no eres cualquier persona, tú eres abogada. Cuando tú camines por la calle, tú eres distinta al resto de las personas. Tú no eres chef, tú no eres periodista. Y uno empieza a creerse el cuento, ¿cierto? Y empieza a creer que va por sobre las personas y que quizás la jerarquía está bastante más marcada. Pero insisto, hermanos amados, esa no es la enseñanza que Jesús nos ha traído. De hecho, Jesús dice, si hay alguien que reconoce que hay poder en él, esa persona no hablará mal del Señor y se convierte inmediatamente en aliado del círculo de los discípulos. A diferencia de los líderes que en algún momento dijeron que Jesús echaba fuera demonios en nombre de Satanás, Jesús echa demonios en nombre de Belcebú. Pero si alguien reconoce que sí hay poder en Jesús, estos se convierten en aliados, se convierten en parte del círculo íntimo del Señor. Y así, el verso 40 dice, el que no está en contra de nosotros, por nosotros es. Es decir, el que no está en contra nuestra, está con nosotros. Entonces, esto es bastante interesante, puesto que después dice, les aseguro que cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre por ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Expulsar demonios con éxito nos demuestra absolutamente que este hombre no estaba en contra de Jesús, ¿verdad? Estaba con Jesús. Entonces los discípulos estaban absolutamente equivocados viendo como enemigos a quienes no lo son por el solo hecho de no ser parte del círculo íntimo. Yo creo que muchas veces más de algunos hemos visto como enemigo o al enemigo en donde no está o quien no es, ¿verdad? Incluso les dice que llegará un momento en que se darán cuenta de que a los que le den un vaso de agua les será recompensado. Y ojo, que aquí Jesús nos dice que la persona que trate bien a un cristiano inmediatamente se va a ir al cielo, solo por el hecho de tratarlos bien. Todo esto relacionado al verso 41. Pero veámoslo en el contexto. Marco le está escribiendo a una comunidad de creyentes que estaba sufriendo una persecución.
Imagínense hoy en día un gobierno que cambie el status quo, que cambie el derecho fundamental establecido en nuestra Constitución, que declara la libertad de culto e inmediatamente se nos prohíbe la libertad de culto. Y comenzamos a ser perseguidos. Y en esta persecución en la cual nos encontráramos, imagínense ciertas personas que estuviesen dispuestas a recibirnos a nosotros los cristianos, a hospedarnos, a ayudarnos. ¿Acaso estarían ellos en contra de Dios? A pesar de no ser cristianos, pero están hospedando cristianos, ¿estarían ellos en contra de Dios? Pues no, ¿verdad? Este versículo acerca de un vaso de agua sirve como ejemplo concreto del principio que estábamos hablando en el versículo 40 de el que no está con nosotros, por nosotros es. Ya que en una cultura del Medio Oriente que se valoraba muchísimo la hospitalidad, dar un vaso de agua era un acto muy sencillo, era un acto muy pequeño. Sin embargo, si se le da a alguien que pertenece a Cristo, este acto será recomendado, estará recompensado. Y aquí surge una idea judía bastante interesante, pongan atención, que dice, un representante representa legítimamente a la persona representada. De nuevo, un representante representa legítimamente a la persona representada. Esto, en términos prácticos y en palabras sencillas, significa dar un vaso de agua a uno de los seguidores de Cristo. Es lo mismo que dárselo a Cristo. Esa es la enseñanza que el Señor nos está dando. Y en cuanto a un vaso de agua, esto no se limita exclusivamente, obvio, a un vaso de agua, sino que esto va más allá. Se trata de un acto bondadoso, se trata de un acto de hospedar. Pero volvamos al contexto de la iglesia perseguida de Marcos. El dicho que puede indicar pequeños actos de bondad o de tolerancia que son proporcionados por gentiles o por incrédulos o por personas que no pertenecen a este círculo frente a una presión social para rechazar a los cristianos. Esto significa que una persona que puede ser incrédula o gentil, a pesar de tener esta presión social del rechazo, de la persecución a los cristianos, ellos deciden tener una postura distinta y proteger o dar un acto bondadoso u hospedar a los cristianos. Y tales actos, dice el Señor, no quedarán sin recompensa. Hermanos amados, hay gente que Dios reconoce fuera de nuestro círculo y gente que quizás nosotros sí reconocemos, pero Dios no reconoce. ¿No se han puesto a pensar en eso de que quizás hay gente que nosotros realmente reconocemos, pero que el Señor no reconoce? Dele vuelta a esta frase, hermanos amados, y tómelo en consideración. Porque a contrario sensu significa que quizás yo no considero a ciertas personas que sí siguen a Jesús y que sí son considerados por el Señor. Y permítame contarle una historia que se ajusta y que resume muy bien todo esto que le vengo hablando y que me pasó. Hace muchos años atrás, aproximadamente el año 2017, estaba yo trabajando en uno de los locales que tenía mi papá y se acerca una chica a pedir trabajo. Yo la entreno y queda trabajando para nosotros. Esta chica se llama Estefanía. Ella empieza a trabajar, yo empiezo a conocerla. Esta chica llevaba 5 años viviendo con otra mujer en pareja. Ella se autodenominaba bruja, puesto que hacía cosas bastante oscuras. Para poder ejemplificar, ella trabajaba con péndulo, trabajaba con cartas, leía tarot, trabajaba con piedras, ella hacía un par de pactos, ella bebía constantemente la sangre de su pareja, entonces tenía rituales en cuanto a ella se tenía que extraer sangre y hacían un montón de cosas que ella misma se denominaba como bruja, ¿no? Creía en la magia de la luna y un montón de cosas bastante extrañas. Su presencia era bastante oscura. Y yo ahí, que la conocí en un contexto de jefa prácticamente, no tenía mucha comunicación con ella, pero hubo un tiempo en que me empezó a contar aventuras amorosas que tenía con otras mujeres dentro del mismo recinto, del mismo supermercado. Y me acuerdo yo que un día hablaba con mi papá y le conté todos estos chismes extraños que ella me contaba.
Y mi papá me dice, pero predícale, ¿por qué no le hablas del Señor? A lo que yo respondí, pero ¿para qué? En mi mente solo figuraba que yo le estaba entregando o le iba a entregar la perla a los cerdos. ¿Para qué le voy a hablar a esa persona si está perdidísima? ¿Qué voy a hacer yo perdiendo el tiempo? Y hermanos amados, en ese momento quizás yo me creí en una jerarquía mucho más alta, con un estatus que no me permitía el poder compartir el tesoro con otras personas. Ella era una persona que yo no consideraba, pero déjenme decirles que el Señor sí la consideraba. Llegó un día en que fue a hacerse las uñas a mi casa. Le hice las uñas y me di cuenta de que ella se encontraba bastante receptiva a las cosas del Señor, por lo que comencé a hablarle y empecé a presentarle el cristianismo de una forma muy teórica. ¿Quién era Jesús? ¿Cuál era el propósito de Jesús? Y empecé a contarle el cristianismo en realidad como si fuera una historia cronológica y tratando de adaptar uno que otro concepto a la idea que ella tenía de energías, de cosas bastante místicas, como para que ella pudiese entenderlo. Recuerdo que ese día ella no se quería ir de mi casa. Yo ya le había hecho las uñas, ya le había dado de almuerzo, ya eran las 7 de la tarde, empezó a llegar la gente a la casa del trabajo y ella todavía no se quería ir. Y en el contexto en que ella no era mi amiga, era una trabajadora, yo me sentía un poco incómoda y no entendía qué sucedía, por qué ella no se iba de mi casa, no tenía la iniciativa de irse para la suya. Hasta que llega un momento y me dice, quiero conocer a Jesús. Y yo quedo sorprendida porque lo que yo pensaba de ella era completamente opuesto, que en realidad ella no estaba en condiciones, ella no iba a querer, ella estaba tan perdida que para mí relacionarla realmente con las cosas de Dios era muy complejo. A lo que obviamente procedí a orar con ella y recuerdo que esa noche fue todo distinto, todo muy distinto. Al día siguiente de que ella aceptó al Señor y se fue a su casa, tomó una bolsa y botó todos los artilugios que ella utilizaba para hacer brujería, todos de una forma tan radical. Ella relata de que esa fue una noche muy distinta, que la luna brillaba como nunca y que al llegar a casa la sensación nunca la había sentido en su vida. Debo comentarles que además Estefanía contaba con un 70% de discapacidad psicológica, pues que ella tenía problemas psiquiátricos, había sido internada 7 veces y había sido sometida a 5 terapias de electroshock. Por lo tanto, su mente ya estaba muy alterada, su mente había sido muy procesada, ella tiene muchas lagunas de recuerdos que no tenía. Ella comenzó a ir a la iglesia de forma radical. De un día para otro ella terminó la relación en la que llevaba 5 años con una mujer. Pasó el tiempo, empezó a trabajar activamente en la iglesia, se convirtió en la secretaria de la iglesia, en la tesorera de la iglesia, conoció a un hombre, lo llevó a la iglesia, se casó y actualmente ella es la coordinadora de la escuela dominical de otra iglesia. Y aquí yo tuve que aprender directamente de que yo no puedo juzgar ni limitar el reino para las otras personas. No puedo pretender un estatus que no me corresponde, pues el reino del Señor es abierto para todos. Y no olvidemos esta frase, hermanos amados. Hay gente que yo no considero, pero que el Señor sí. No podemos restringir el amor del Señor al resto. La enseñanza que da Jesús es bastante incómoda, porque les dice que deben preocuparse de lo siguiente. El Señor pasa de decirle a los discípulos de que no tienen que preocuparse directamente por esto, sino deben preocuparse por cosas más importantes. En el verso 42 dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le atara al cuello una piedra de molino y lo arrojara al mar. Complejo, ¿no? Aquí prácticamente el Señor dice, si haces tropezar a uno, mátate, suicídate, ahógate. Entonces el Señor acá trata de explicarle a los discípulos de que hay cosas que sí tienen que preocuparse, cosas que sí son importantes. Pasa de decir que hay gente que será recompensada por tratar bien a los cristianos a decirle, ojo, hay un terrible peligro no fuera, sino dentro de ustedes.
Más bien preocúpense por ustedes, dice Jesús. Tengan cuidado con ustedes hacer tropezar a los creyentes, porque quien hace tropezar a un creyente está en graves aprietos frente a Jesús. Cristo nos pone las cosas en perspectiva, ¿verdad? Y aquí vamos a analizar lo siguiente. Cuando el Señor dice referencia a los pequeños, no se refería entonces a los niños como tal, sino a los seguidores de Jesús, a los que son vulnerables en la fe, incluso a los nuevos creyentes. Jesús coloca una gran responsabilidad en quienes tienen influencias en la comunidad de la fe. Y la frase tropezar o hacer caer refiere a cualquier cosa que comprometa la fe de otro creyente, ya sea la tentación que lleva al pecado, la enseñanza falsa que distorsiona la creencia o cualquier otra cosa. Y hermanos amados, la consecuencia de esto es que la ofensa es tan grave que es mejor ahogarse que cometerla. Tanto que ilustra que debemos atarnos una piedra grande y arrojarnos al mar. En el verso 9, 43 al 50, nos relata otra cosa, nos dice, y si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor perder una parte del cuerpo, pero tener la vida eterna. Eso es mucho mejor que tener las dos manos e ir al infierno. En aquel lugar el fuego nunca termina. Más te vale entrar a la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde no morirá el gusano que lo devora, ni su fuego se apagará. Ahora, esta vez cuando habla de tropiezo o de hacer pecar, ya no se aplica a otro creyente como lo había hecho en el versículo anterior, ay, de aquel que hiciera caer a uno de estos pequeños, sino que ahora se aplica a nosotros mismos. El punto principal de estos versículos es que es tan importante entrar a la vida, es decir, a la vida eterna, que se deben tomar medidas radicales para eliminar lo que pueda impedirla. Es decir, el pecado. La identificación del pecado con las partes físicas también tiene importancia, ya que habla respecto de la mano, del pie, del ojo, y todo esto pretenden abarcar áreas distintas de nuestras vidas. Como por ejemplo, la mano probablemente signifique cualquier cosa que se haga. El pie puede significar a donde quiera que uno vaya. Y los ojos, todo lo que uno vea. Acá se está resumiendo distintas áreas de nuestra vida en la cual tenemos que tener mucho cuidado y debemos ser radicales. Y les cuento una pequeña anécdota. Fernando me envió unos apuntes ya para poder preparar el mensaje del día de hoy y me dio mucha risa porque a estos versículos le llamaba el mutilado. Y en esa parte del mutilado, él hace relación a una canción que todos nosotros o la gran mayoría conocemos, que es yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Esa canción también dice relación a un mutilado, si se dan cuenta. Le falta la mano, le falta el pie, después le falta el alma. Pero en estricto rigor, hermanos amados, el Señor no manda a mutilarte para que se queden tranquilos. El Señor no quiere que queden sin piernas, no quiere que queden sin manos ni sin ojos. Ya, este es un gráfico hiperbólico. Jesús no los va a mandar a mutilarse. Pero sí está exigiendo algo muy particular y es el cese de toda actividad pecaminosa asociada con estos miembros, asociada con estas áreas que ya hemos estudiado. Acá se está exigiendo, hermano amado, que se haga una cirugía espiritual radical. Eso es, una cirugía espiritual radical, ya que lo que está en juego no es nada más ni nada menos que la vida eterna, hermano amado. Es algo radical, es algo importante. No debemos perder nuestro tiempo en juzgar al resto, perder nuestro tiempo en ser elitistas y pensar que somos mejor que las personas que tenemos al frente. Debemos ocupar nuestro tiempo para poder examinar nosotros mismos, examinar nuestro corazón y darnos cuenta en qué estamos pecando, en qué estamos fallando. Señor,
en qué estoy fallando y pedirle perdón y tratar de remendar esa situación, hermano amado, porque lo que está en juego es la vida eterna. Es importante poder examinar nuestro corazón. Y el versículo 50 termina de la siguiente forma. Dice, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo la puedo volver a dar sabor? Que no falte sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Jesús termina toda esta enseñanza que es bastante particular porque comienza enseñándole que el que es mayor es aquel que es último. Después le dice que no debemos prohibir al resto actuar en el nombre de él. Después le dice que las personas que le den un vaso de agua, las personas que tengan un acto bondadoso con algún cristiano, lo harán directamente relacionado con Cristo. Después te está diciendo directamente de que tú debes tener cuidado con hacer tropezar a un cristiano, y después te dice que además tienes que tener cuidado con hacerte tropezar a ti mismo. Termina con la sal. Y dice que esta sal puede ser utilizada para decir tres cosas distintas. La sal iba a purificar a los discípulos. La sal como persecución. Y también como la sal purifica los sacrificios. Porque si la sal no sala, ¿de qué sirve? Si estos discípulos no pueden tratar con su pecado, con su egoísmo, con su competitivismo, ¿cómo van a poder representar a Jesús en el mundo? ¿Cómo van a dar testimonio? Hermano amado, tómese eso personal. Si usted no puede tratar con su pecado, con su egoísmo, con su competitivismo, con esta necesidad de ser mejor, de tener este estatus, ¿cómo va a representar a Jesús en el mundo? ¿Cómo va a dar testimonio del Señor? Pero la sal también representa comunión. El Señor le dice, tengan sal entre ustedes, vivan en paz. En vez de discutir, debe haber comunión. Hermano amado, ¿qué significa ser discípulo? Ser discípulo es servir desinteresadamente a los demás, y para poder hacerlo se debe confrontar nuestro egoísmo y nuestra actitud. Nosotros somos discípulos de Jesús, por lo tanto debemos servir desinteresadamente a los demás y confrontarnos constantemente con nuestro yo, con nosotros mismos, con nuestra actitud. Y apliquemos todo esto que hemos hablado. Los invito a que comencemos a aplicarlo de la siguiente forma. En primer lugar, debemos buscar por encima de cualquier otra cosa que el nombre de Cristo sea glorificado. Eso es lo principal, amados míos. Nuestro foco es que el nombre del Señor sea glorificado, no nuestros actos, no nosotros, no el que se para en el púlpito. El nombre del Señor es quien debe ser glorificado. En segundo lugar, debemos huir del exclusivismo espiritual que confunde la lealtad a la iglesia de la cumbre, la lealtad a la iglesia pentecostal, la lealtad a la iglesia católica. Confunde la propia fidelidad con el Señor. Debemos huir de ese exclusivismo, huir de pensar que solo aquí podemos ser salvos y solo aquí habita el Señor, y entender de que el Señor se mueve de forma en que Él quiere. Debemos también cuidarnos de ser intolerantes con aquellos que hacen las cosas de manera distinta a como las hacemos o a como las haríamos nosotros. Y eso nos cuesta entender que hay personas que tienen otros métodos, personas que actuarían de una forma distinta quizás a nuestra liturgia. Y en último lugar, pero no menos importante, y diría yo incluso más importante, debemos revisar nuestro corazón. Veamos si hay falta de amor, si hay falta de fe. Nosotros debemos dar testimonio de Jesús a los demás. Analicemos nuestra vida, si es que yo he censurado o clausurado a otro, si yo he limitado el reino a otro. Revisemos nuestro corazón. Si quizás existe alguna actitud arrogante, alguna actitud prepotente y no estamos sirviendo a Jesús como Él realmente nos manda a hacerlo. Este es el mensaje, hermanos amados.
los invito a preparar sus corazones, los invito a cerrar sus ojos, los invito a prepararse para poder recibir, para poder ser parte de la comunión del Señor, a hacer un análisis de si efectivamente estoy sirviendo al Señor como Él me envía, si estoy teniendo cuidado con hacer caer a alguno de estos pequeños, si estoy teniendo cuidado con nosotros mismos, si hay algo en mí que me está haciendo caer. Presentémosle nuestra vida al Señor y preparémonos para recibir la gran comunión, la bendición que viene consigo.